Capítulo 121 Reencuentro. Pero por mucho que se resistiera, la realidad no cambiaría debido a los sentimientos personales de Buliang. Al instante siguiente, apareció la sensación familiar, seguida del dolor, y Buliang sintió como si su alma se desgarrara. Y así fue. Parte del alma del fantasma desapareció por completo bajo la influencia del poder divino, sin dejar rastro alguno. Esto se debió a que Kakashi acababa de despertar su Manjeki y no estaba muy familiarizado con el uso del Kamui, por lo que su ataque falló un poco el objetivo y no cubrió completamente el alma del demonio. De lo contrario, incluso si el monstruo no muriera por este ataque, sería suficiente para matarlo. Después de todo, incluso para un monstruo inmortal, sería incómodo si su alma resultara dañada. Realmente es Kamui, pero es muy útil. Al ver al demonio, que obviamente no se sentía bien, Finina suspiró en su corazón y sus manos volvieron a moverse con más rapidez. Ya que Kakashi había hecho su trabajo, ¿no podía descuidarlo? Justo cuando se recuperaba del dolor de su alma destrozada, Buliang descubrió que una cortina de agua se había levantado a su alrededor, atrapándolo firmemente en su interior. Si fuera solo eso, no sería nada, pero entonces el fantasma descubrió que incluso en su estado de alma no podía penetrar la cortina de agua, y no importaba cómo atacara, solo podía causar ondas en la cortina de agua, sin señales de romperla. La percepción de Buliang era muy aguda. Podía sentir que la cortina de agua que lo rodeaba se volvía cada vez más perfecta, y naturalmente adivinó cuál era el propósito de Funina. En esta situación, los largos años que habían permanecido sellados en el pasado salieron a la luz involuntariamente, volviendo a Buliang casi loco. Finalmente, pareció haber tomado una decisión. Uchiha Madara, sé que debes estar cerca. ¿No quieres que me una a tu organización? Ya has visto mi situación. Si me ayudas a liberarme del sello, estoy dispuesto a unirme a ti. Aunque lo dijo con gran seguridad, Buliang no estaba seguro de si el hombre enmascarado que se hacía llamar Uchiha Madara estaba allí. Sin embargo, creía que, dada su fuerza y valor, la otra parte no lo abandonaría fácilmente. ¿Uchiha Madara? Parece que su liberación está relacionada con Obito. Al oír el nombre de Uchiha Madara, Funina se puso alerta. Sabía que Uchiha Madara debía ser un impostor, pero Uchiha Obito tampoco era fácil de controlar. Poder. Junto con el sonido, un espacio en la cortina de agua pareció torcerse por la mitad, formando un vórtice, similar al Kamui de Kakashi antes, pero Buliang sintió algo muy diferente acerca de los dos. Espero que cumplas tu promesa. Tras aparecer, para evitar accidentes, Obito no dijo mucho y se acercó directamente al alma del monstruo, sintiendo la succión que emanaba. Esta vez, el monstruo no se resistió, sino que permitió que el otro se absorbiera. Después de todo, para Buliang, ahora es un callejón sin salida. El siguiente paso no es más que quedar sellado. En este caso, es mejor optar por creer en este hombre enmascarado para buscar un poco de esperanza. Porque el lugar donde apareció Obito estaba directamente cerca del alma del monstruo, y después de aparecer, no fingió ser genial como de costumbre, sino que trató directamente con el monstruo. Con la cooperación de Buliang y Obito, la absorción solo duró un instante, y ni siquiera Finina tuvo tiempo de interrumpirla. Entonces, Finina se dio cuenta de que parecían haber trabajado en vano para la otra parte, y se sintió un poco descontenta. Un placer volver a verte, Uchiha Madara. No esperaba que un anciano como tú fuera tan ágil. De verdad que sigues siendo fuerte a pesar de tu edad, ja. Capítulo 122 Obito. Ganando. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Parece que te has vuelto más fuerte, Funina. A Obito no le importó el sarcasmo de Finina, pues podía adivinar lo que pensaba. Después de todo, el hecho de que pudiera derrotar a Buliang sin esfuerzo esta vez era inseparable del firme apoyo de Finina y los demás. No hay necesidad de tanta incertidumbre. Ya que es tan raro que nos veamos, déjame que lo experimentes en primera persona. Empecemos con tu máscara. A diferencia de la última vez, esta vez Kakashi y Gai viajan con él, y Uchiha Hikaru también está con ellos. Su fuerza es muy superior a la de Obito en este momento. Además, ahora que Kakashi ha despertado su Manjeki, su mayor dependencia del Hollow Kamui que le permite deambular por el mundo ninja también se verá restringida por él. Otras habilidades, como el elemento madera, aunque no deben subestimarse, no aportan mucha ventaja a Obito. Después de todo, ni él mismo, ni Kakashi, ni Uchiha Hikaru, ninguno puede ser fácilmente derrotado por Obito. La situación ha llegado a este punto. Si no actúa, Funina siente que encontrará un trozo de tofu y se suicidará.
No sabe cómo aprovechar la oportunidad, incluso cuando la tiene justo delante. Tras hacerle un gesto a Kakashi, Finina dejó de perder el tiempo hablando con Obito. Juntó las manos y un rápido chorro de agua salió disparado, directo al rostro de Obito. Como era de esperar, la columna de agua no golpeó a Obito, sino que atravesó su cabeza. Finina conocía bien las habilidades del oponente, así que no se sorprendió. Tampoco esperaba que este ataque por sí solo tuviera efecto. Lo importante era la cooperación de los demás. Aunque Kai no comprendía el significado de la mirada de Finina, dado que ya había actuado, Kai naturalmente no sería negligente. Sacó su nunchaku y se dirigió al lado de Obito para cooperar con el ataque de Finina. De igual forma, sus ataques también penetraban por completo, pero no importaba. Kakashi solo necesitaba usar Kamui para desviar sus ataques. Mientras Obito mantuviera su estado hueco, el oponente definitivamente no podría escapar de sus ataques. Aunque su ataque anterior parecía simple y sin pretensiones, en realidad era un Rasengan que cambiaba de forma mediante la alteración de las propiedades del agua. Mientras Impacte y Obito no use Izanagi a tiempo para cambiar la realidad, el oponente no podrá escapar de lesiones graves, ni siquiera con la bendición del Zetsu blanco. Hola, hola. Imaginando lo que sucedería después, Finina ya había abierto el champán en su corazón, pero los acontecimientos posteriores no fueron como ella esperaba. Kakashi no usó Kamui. Por lo tanto, Obito salió ileso. Tras esquivar los ataques de ambos, se distanció rápidamente de ellos. Aunque Obito desconocía que habría contención entre los Kamuis, no tenía intención de luchar hasta el final. Después de todo, aunque Obito confiaba en que no saldría herido, no tenía forma de romper el punto muerto cuando se enfrentaba a 4 oponentes cuya fuerza no era muy diferente a la suya. Además, el plan para este viaje, para someter a los monstruos, ya estaba listo, así que no había necesidad de perder más tiempo. Aún tenía mucho que planear para el proyecto Ojo de Luna. Al ver cómo la figura de Obito se perdía gradualmente en la distancia, Finina ya no pensaba en perseguirlo. Obito, obviamente, no tenía intención de continuar la pelea, así que, tras perder la oportunidad justo ahora, le era prácticamente imposible retener al oponente. Después de todo, pase lo que pase, la capacidad de supervivencia de Kamui ya es considerada de primera categoría en el mundo ninja. Si la diferencia de fuerza no es grande, le será difícil quedarse si quiere irse. Capítulo 123. Lamento mucho no poder hacerlo una vez. Kakashi-sensei, ¿pasó algo? Si usan Kamui juntos, sin duda podrán derrotar a ese tipo que finge ser un fantasma. En comparación con la huida de Obito, Finna estaba más preocupada por lo que acababa de ocurrir. Se habían comunicado mediante gestos con las manos, y Finna creía que Kakashi podría entender lo que quería decir. Pero... como dominé esta habilidad hace poco, mi control sobre ella es limitado, así que después de usarla en el fantasma hace un momento, no tengo la capacidad de volver a usarla. Kakashi no pudo evitar sonreír torpemente mientras hablaba. Obviamente sabía que no funcionaba después de un solo uso, lo cual era un poco extraño. Maldita sea, ¿de verdad sería como lo que dijo Finina, ya que solía leer las obras de Jiraiya? Al observar el ligero cansancio de Kakashi, sumado a sus propios recuerdos, Finina supo que la situación probablemente era la que Kakashi había dicho. Debido a que el tiempo para dominar la técnica era demasiado corto y el consumo de Kamui también era muy alto, el chakra no podía retenerse. Ya veo. Lo siento, Kakashi-sensei. Esta vez me equivoqué. Estaba un poco ansioso y no consideré tu condición. Oye, ¿de verdad te estás disculpando? ¿Sabes lo obvia que es esa sonrisa en tu cara, Bacallar? Mirando a Furna, quien pidió perdón pero tenía burla en sus ojos, Kakashi no pudo evitar reír y regañar. Bueno, ya que no podemos encontrar a ese tipo, deberíamos volver a la aldea para informar al Hokage. ¿Y tú? ¿Quieres volver con nosotros? Desde que Obito se llevó al monstruo, era difícil seguir persiguiéndolo, así que después de descansar un rato, Kakashi y Gai se prepararon para regresar a Konoha. Olvídalo, finalmente convencí a Tsunade-sensei para que saliera a jugar. No, sal a practicar. Acabamos de salir, ¿cómo podemos volver ahora? Mira, ni Naruto ni Sasuke han vuelto todavía, jeje. Tras decir esto, Funina sonrió con torpeza. No entendía cómo había podido decir accidentalmente lo que pensaba. ¿Cómo podía estar bien? Ya que no quieres, puedes quedarte afuera. Pero también debes tener cuidado, el hombre enmascarado me dio una sensación muy peligrosa. Y a ese monstruo no creo que lo dejen ir,
así que será mejor que no dejes que te pase nada. Kakashi no prestó atención a lo que Furninda había dejado escapar, o tal vez conocía muy bien su carácter, por lo que naturalmente no le importó demasiado. Además, lo que Finina dijo sobre entrenar al aire libre no era mentira. Tras la batalla de ese momento, Kakashi pudo sentir que su oponente era mucho más fuerte que la última vez que se enfrentaron, lo que demostraba que no había bajado el ritmo durante ese tiempo. En ese caso, ¿qué más se puede decir? Incluso si la otra parte regresa a la aldea, Kakashi siente que no hay nada más que enseñarle, incluso Tsunade es igual. A veces es un problema cuando los discípulos son demasiado sobresalientes, jaja. No te preocupes, estaré bien. ¿Quién dijo tú? Me refería a la princesa Sion. El otro lado. En un bosque lejos del país del pantano, Obito emergió lentamente del remolino, y luego un remolino más grande apareció del Mangekyo que filtró, como una figura ilusoria negra y púrpura. Esta es exactamente la escena donde Obito me rescató no hace mucho tiempo. Capítulo 124. Fantasma, no quieres. Deberías recordar tu promesa, ¿verdad? ¿O necesitas que te ayude a recordarla? Al notar que el alma del demonio no dijo nada después de ser liberada por él, sino que lo fulminó con la mirada, como si estuviera tratando de eludir su obligación, el tono de Obito se volvió algo hostil. Esta vez se esforzó mucho para rescatar al otro grupo del asedio de Funina y los demás. Si Buliang aún no lo aprecia, entonces no le importa continuar lo que Funina planeaba hacer antes. Es cierto que necesita ayuda, pero si no podemos ayudarlo, entonces no tiene sentido. No, ya que me ayudaste antes, naturalmente cumpliré mi promesa y me uniré a ti. Estaba pensando que el mundo ahora parece mucho mejor que antes, y me sentí un poco emocionado. No sé si fue porque escuchó el peligro en las palabras de Obito, o si fue porque realmente se conmovió, pero esta vez el demonio no fue tan arrogante como antes, sino que respondió con tacto. Oh, no te preocupes, el mundo siempre ha sido así, no ha cambiado. Simplemente tuviste mala suerte y te topaste con una de las pocas personas que pueden derrotarte. Tras recibir una respuesta satisfactoria, un destello de luz brilló en los ojos ligeramente entrecerrados de Obito, y su tono ya no fue tan duro como antes. En cambio, sonrió y consoló a la otra parte. A Obito no le importaba por qué Buliang había aceptado unirse. Mientras se uniera, estaba bien. No temía que la otra parte solo lo tratara ahora y faltara a su palabra después de que se recuperara. Después de todo, conocía muy bien los hábitos de monstruos como Buliang. Aunque tenía la capacidad de comunicarse, su esencia seguía siendo la de un monstruo lleno de emociones negativas que el mundo no toleraba. Y Akatsuki es el destino más adecuado para él. Incluso dejando todo esto de lado, la doncella del santuario en la que Buliang ha estado pensando no es algo que pueda espiar solo ahora. Debes saber que tanto Funina como el discreto Uchiha no son fáciles de tratar. Al recordar la noticia que Zetsu Blanco le había enviado no hace mucho tiempo, una sonrisa apareció inconscientemente en el rostro de Obito debajo de la máscara. Señor Buliang, no querrá que su alma flote afuera para siempre, ¿verdad? Jajajajaja. Pareces muy feliz, ¿pasa algo? Aunque Obito se esforzaba por controlar su risa y usaba una máscara para ocultarla, quizás porque Buliang era muy sensible a las emociones, aún así notó que algo estaba mal con Obito. O, solo estaba pensando en algo feliz. Después de todo, con un ayudante tan poderoso como tú uniéndose, es difícil para mí no ser feliz, ¿no crees? Por supuesto, casi fracasé porque estaba rodeado, pero no les daré la oportunidad la próxima vez. Aunque presentía que Obito no decía la verdad, a Buliang no le importó. Tal como Obito pensaba, ahora estaba obsesionado con la Miko. Mientras pudiera devorarla y fusionar el bien y el mal, podría. Mirando la mirada ansiosa de Buliang, aunque Obito también quería volver a ver su broma, también quería dejarle probar la habilidad de Uchiha Mangeki para prepararse para la futura confrontación, pero se desconoce la habilidad del Mangekyo, y Finina obviamente aún conservaba algo de fuerza en ese momento. Obito no quería perder a la ayudante que había reclutado con tanta dificultad. Incluso si pudiera rescatarla, aumentaría el riesgo de que su habilidad fuera descubierta. Para Obito, Finina es un genio indiscutible. Todo lo que Minato Namikaze puede hacer, seguramente ella también. Así que es mejor dejar este tipo de pruebas a otros. Con Zetsu Blanco aquí, no tendrá que preocuparse por la falta de inteligencia mientras la otra parte actúe. Sé que quieres venganza ahora mismo, pero hay algo que necesito decirte de antemano. ¿A dónde vamos ahora? ¿Vamos a perseguir a esos dos malos? Tienes más o menos mi edad,
pero eres increíble. Ni los monstruos pueden igualarte. Quiero ser como tú. ¿Puedes enseñarme ninjutsu? Por favor, enséñame. Epsilon emoticono cara triste asterisco, ay. Mirando a Sion, que la abrazaba y hablaba sin parar, Finina no pudo evitar suspirar. Dado que el problema de los monstruos no se pudo resolver de una sola vez, es previsible que la otra parte definitivamente ataque a la doncella del santuario Sion en el futuro. En resumen, la fuerza del monstruo aumentará enormemente tras devorar a la sacerdotisa, lo que sin duda será un gran problema. En resumen, tras familiarizarse con Sion, Finina no quiere que muera. Por lo tanto, no podía dejar sola a la otra parte, ni por razones públicas ni privadas. Además, considerando su naturaleza especial, no era fácil traerla a la aldea para que la protegiera. Al final, solo pudo protegerla temporalmente. Pero había algo que no esperaba. Antes era bastante fría, como una niña de 3 años. ¿Por qué había cambiado tanto ahora? ¿Parecía un poco animada? Sí, por supuesto. Para poder lidiar mejor con los monstruos en el futuro, seré tu primer maestro. Pero seré franco. Practicar conmigo será diferente a tu vida anterior y será muy agotador. No puedes rendirte a medias. Aunque estaba algo desconcertada por el cambio de la otra parte, Finina no rechazó su petición. Solo por su fuerza, no habría ningún problema en enseñarle. Aparte de los pocos ninjutsu que Tsunade le enseñó, la mayoría de las demás habilidades de Furna pueden transmitirse a otros. Si alguien quiere aprender, ella se lo enseñará. Capítulo 125 Los pensamientos de Sion. Especialmente si la otra persona es una chica linda, ella estará aún más feliz, jeje. Acento circunflejo. ¿En serio? Genial. ¿Cómo debería llamarte de ahora en adelante? ¿No te parecería un poco viejo llamarte maestra? Al fin y al cabo, tenemos más o menos la misma edad. ¿Qué tal si te llamo hermana? Al ver que Finina aceptó enseñarle, el rostro de Sion se llenó inmediatamente de sonrisas y su alegría estaba más allá de las palabras. Sin embargo, enseñar es enseñar, pero la razón por la que Sion está tan emocionada tiene poco que ver con eso. Para ella, se trata más de darle más oportunidades de interactuar con Finina. La razón por la que a Sion se le ocurrió esta idea no fue algo que se le ocurriera de la noche a la mañana. Desde que se conocieron y descubrió que su predicción no había tenido ningún efecto en Finina, desarrolló un gran interés por ella. Aunque no conocía la situación específica, podía sentir vagamente que la otra parte podría ser la que pudiera generar el cambio, y lo que sucedió después también lo confirmó. Al embarcarse en el viaje para sellar a los monstruos, Sion estaba preparada para sacrificarse para sellar a los monstruos. Pero esto no significa que no le tema a la muerte que podría sobrevenirle. Tiene más o menos la misma edad que Funina, así que ¿cómo puede mantener la calma? Pero al mismo tiempo, también lo sabe. Como doncella del santuario, también tiene su misión, por lo que no puede escapar. Así que, con una mentalidad tan contradictoria, Sion siguió el apoyo de Funina y su grupo y se embarcó en el viaje para sellar a los monstruos. Durante este periodo, vio que los monstruos que atacaban desde Fernina eran fácilmente derrotados por ella. Esto no era gran cosa. Lo importante fue que Fernina casi selló a los monstruos posteriores con la cooperación de varias personas. Este tipo de desarrollo de la historia era algo que Sion jamás hubiera imaginado. Resulta que ella no es la única capaz de sellar a los monstruos. Entonces, ¿podría tener una nueva vida en lugar de simplemente vivir como una bruja encargada de sellar monstruos? Sion no sabía la respuesta a esta pregunta, pero sentía que mientras pudiera estar con Finina, alguien a quien no podía predecir, su destino cambiaría. Hermana Funina, si no tiene ninguna urgencia, ¿por qué no viene primero a mi casa? Nos han ayudado mucho esta vez. El tío Kakashi y los demás se fueron a toda prisa, así que no tuvimos tiempo de entretenerte, pero debes venir, para que yo también pueda hacer mi parte como buen anfitrión, ¿qué te parece? No tengo planes para el futuro, así que Wang y yo te molestaremos por un tiempo. Naturalmente, Funina no rechazaría la invitación de Sion. Después de todo, para ser sincera, no tenía nada importante que hacer en ese momento. Aparte de entrenar, simplemente vagaba por el mundo ninja. En tal estado, naturalmente no habrá ningún propósito fuerte y básicamente todo seguirá la corriente. En pocas palabras, tras resolver por fin parte del problema del monstruo, el siguiente paso es, naturalmente, comer y beber. Vino hasta aquí para ayudar a Tsunade, así que no puede trabajar en vano y ni siquiera probar un bocado de comida caliente. Es ridículo.
Y ahora todo está bien, no hay necesidad de hablar de nada parecido a recompensas, está bien confiar en la identidad de Siyuan para disfrutar de una vida lujosa por un tiempo, jeje. En cuanto a pedirle dinero a Tsunade, Finina nunca lo había pensado. No era un encargo normal. ¿A quién podía pedírselo? ¿A Tsunade? Este tipo tenía los bolsillos más limpios que su cara. Si de verdad le sobrara dinero, lo habría apostado hace mucho tiempo. ¿Cómo pudo haberlo guardado hasta ahora? Su idea de conseguir dinero de la otra parte era pura ensoñación e ilusiones. Capítulo 126. Furnina, peligro. Genial, vámonos ahora, no puedo esperar. Mirando a Sion trotando hacia adelante y liderando el camino, Finina estaba a punto de seguirlo cuando notó a Uchiha Hikaru parado allí con los ojos bajos, inmóvil, preguntándose en qué estaría pensando. Después de hacer contacto visual con la otra parte, Finina tuvo una vaga suposición en su mente. Desde que la otra parte salió del sello, solo tenía una buena relación consigo mismo, y desde entonces, él y ella han estado vagando por el mundo ninja, sin posibilidad de forjar amistades profundas. Como mucho, su relación era la de desconocidos conocidos. Así que es inevitable sentirse un poco incómodo al notar que tu único amigo tiene una relación cercana con alguien más. No es para tanto, no es nada, pero esta situación no es buena, se mire como se mire. Además, Wang pertenece al clan Uchiha. Aunque Funina no tiene prejuicios contra ellos, debe admitir que siguen teniendo mucha autoridad en cuanto a emociones. Fue como si la palabra peligro emergiera lentamente sobre su cabeza. No, no. Extendió la mano y la agitó, dispersando las cosas desafortunadas sobre su cabeza. Al mismo tiempo, una nueva idea le vino a la mente. Originalmente, me quedé aquí temporalmente solo para evitar ser devorado por monstruos, pero ahora parece que realmente necesito quedarme en la tierra de los demonios por un tiempo más. No era para nada más, solo para permitir que mi buena amiga del periodo de los reinos combatientes hiciera amigos y estableciera relaciones afectivas sanas. Esto también le haría sentir más integrada en el mundo actual y reduciría el impacto del pasado en ella. Después de darse cuenta de que Uchiha Wang acababa de salir del sello y que no era una buena situación para ella llevarlo a vagar por el mundo ninja, Finina no pudo evitar sentirse un poco culpable, y estas manifestaciones en la superficie fueron: Wang, lo siento, no lo pensé bien antes, pero ahora está bien porque ya sé lo que está pasando. Te ayudaré a llevarte bien con los demás. Tomemos a Sion como ejemplo, ella tiene una muy buena personalidad, creo que ustedes dos pueden convertirse en buenos amigos barra inversa, carita feliz, barra diagonal, vamos a saludar a nuestros buenos amigos, no te quedes ahí parado. Antes de que Uchiha Wang pudiera recuperarse de la repentina disculpa de Finina, ésta ya se había acercado por detrás y la había empujado hacia Sion. Incluso Uchiha Wang no pudo evitar sentirse un poco avergonzado por esta operación. Sin embargo, a pesar de que se quedó sin palabras, Uchiha Wang se recuperó de su estado anterior y dio un paso adelante, sin ser empujado más por Funina. No debería haberme quedado a un lado observando el ataque enemigo como ella dijo. Si me hubiera unido a ella, podría haber sellado por completo al monstruo. ¿Esto también es? Aunque ya no seguía pensando en cosas al azar que hacían que Funina se sintiera un poco asustada como antes, Uchiha Hikaru no pudo evitar sentirse un poco arrepentido cuando vio la espalda alegre de Sion. Oye, ¿por qué estás ahí parado otra vez? Sion se ha detenido a esperarnos. Vámonos. Al oír la voz burlona a sus espaldas, Uchiha Wang giró la cabeza inconscientemente, y entonces vio el rostro sonriente de Furnina. Incluso Uchiha Wang quedó atónito ante su hermoso rostro. ¿Qué pasa? Si pasa algo, podemos tomarnos un descanso. Nada, solo miraba a mi alrededor cuando no tenía nada que hacer. Capítulo 127. Organización Akatsuki. Al ver que parecía haberse descubierto algo inusual, Uchiha Wang respondió y rápidamente giró la cabeza, sin mirar más a Funina. Habría estado bien si no lo hubiera hecho. Una vez que lo hizo, volvió a atraer la atención de Furnina, quien siguió mirando a su alrededor buscando algo. Obviamente, Uchiha Hikaru no era de los que mienten bien. Aunque intentó disimularlo, un rubor apareció en su rostro inconscientemente. Funina, como era de esperar, notó estos comportamientos inusuales. ¿Y a ti qué te importa? Antes de que Finina pudiera hacer otra broma, Uchiha Hikaru se la quitó de encima y corrió rápidamente hacia Sion que los estaba esperando, dejando a Finina sola y despeinada en el viento. Oye, espérame, no diré nada más. Un mes después. En la aldea oculta de la lluvia seguía lloviendo como de costumbre,
pero no muy lejos de allí, muchos ninjas con diferentes posturas llegaron en grupos de 2 o 2, algunos arrogantes y otros fríos. Lo único que tenían en común era que todos vestían túnicas negras con nubes rojas, claramente miembros de la misma organización. Sus identidades también eran obvias: Akatsuki, una organización muy conocida en el mundo ninja, aunque no gozaba de buena reputación. Desde que el daimyo del País del Hierro fue asesinado por un miembro de la organización Akatsuki, a petición enérgica de los daimyo de los principales países, sumado a algunas de sus propias acciones recientes. Con la acumulación de capas de beneficios, la presión que enfrenta cada miembro de la organización Akatsuki inevitablemente ha aumentado mucho, y los lunáticos que son imprudentes en la búsqueda de recompensas altísimas han seguido uno tras otro. Aunque estas amenazas no merecían ser mencionadas a los poderosos, todos eran forajidos sin ley y tenían poco respeto por los daimyo. Incluso tenían cierto interés en matar a estos nobles. Pero el punto clave es que después de tanto tiempo, ya se han dado cuenta de que la organización Akatsuki que asesinó al daimyo del País del Hierro era simplemente otra persona disfrazada. Esa persona estaba feliz, pero luego la culpa recayó en estos auténticos miembros de Akatsuki. Cualquiera se sentiría infeliz por algo así, y mucho menos ellos, que ya eran rebeldes. En tales circunstancias, es natural que un grupo así de personas se lleve bien. Después de todo, salvo el líder oficial de Akatsuki, Pain, quien comparte la misma mirada que el sabio de los 6 caminos, no obedecen a nadie más. Y las peleas son naturales y naturales. Ja, en serio, es tu culpa por causar tantos problemas últimamente. Hay más gente buscando la muerte que antes. Aunque me alegra enviarlos a ver al dios maligno, aunque yo sea un creyente del dios maligno, estaría cansado, imbécil. Mientras hablaba, la mirada de Feiduan recorrió a los presentes. Aunque Feiduan afirmó que así era, todos a quienes miró le devolvieron la mirada sin mostrar debilidad. En un lugar como Akatsuki, pueden hacer lo que quieran, pero no deben aparentar debilidad. Después de todo, nadie de los presentes es fácil de tratar. Ya hablé de la casa de ninjas sangrientos con el líder antes de empezar, y estuvo de acuerdo. Si crees que hay algo malo en la decisión del líder, puedes ir a buscarlo. ¿Por qué protestas contra nosotros? No eres lo suficientemente valiente, ¿verdad? ¿Qué te parece, Zenón? Como era de esperar, antes de que la voz de Feiduan cayera, una voz sarcástica vino desde un lado, llena de sarcasmo, como si hubiera sido disparada directamente en la cara. Capítulo 128, Escape derretido. Siguiendo la voz, vi que quien se burlaba de Feiduan tenía el pelo largo y blanco y una venda en la cara, dejando solo los ojos al descubierto. Era Iruko. Debido a que la organización Akatsuki ha estado causando problemas en el mundo ninja recientemente, la tensión en todo el mundo ha aumentado rápidamente, y las principales aldeas ninja han intensificado su vigilancia. Obito no tiene ninguna posibilidad de obtener el Sharingan que tanto anhela de Kakashi, una figura importante en Konoha. Esto no es nada, pero a partir de los rumores que Nagato revelaba de vez en cuando, la mayoría de las personas en la organización Akatsuki se dieron cuenta de que no pasaría mucho tiempo antes de que la organización hiciera un gran movimiento. ¿Y cuál sería el gran paso para una organización como Akatsuki? Naturalmente, sería la acción que llevan planeando desde hace tiempo: capturar a todas las bestias con cola y así lograr la paz mundial, conquistar el mundo. Ya sea para capturar a las bestias de cola o para afrontar el impacto posterior, se requiere suficiente fuerza para lidiar con ellas. Si la fuerza no es suficiente, será difícil llevar a cabo la captura de las bestias de cola, o la venganza posterior de las 5 aldeas ninja principales será difícil de afrontar. Después de todo, las bestias de cola son la niña de los ojos de todas las aldeas ninja principales. Si realmente quieren tomar medidas contra ellas, no será una batalla trivial como la actual, sino una guerra de verdad. Dado que Higurashi pudo desarrollar la técnica Kidome no Kisara, naturalmente no era un ingenuo. Tras darse cuenta de que parecía no tener ninguna posibilidad de esperar el Sharingan, cambió decididamente su objetivo y buscó otros límites de linaje. Después de todo, aunque el Sharingan es bueno, no puede ahorcarse. Aunque otros límites de linaje sean ligeramente inferiores al Sharingan, no serán mucho peores. Ahora que las cosas han llegado a este punto, solo puede conformarse con ello. Después de todo, había considerado otro Sharingan en la misma organización. Cuando conoció a Uchiha Itachi, Obiru tuvo la idea de tomar el Sharingan del otro. Sin embargo, justo cuando esta idea llegó a su mente y antes de que pudiera ponerla en acción, Uchiha Itachi lo miró como si hubiera notado sus pensamientos.
Esos ojos eran encantadores y hermosos, pero el pensamiento que acababa de surgir en la mente de Beiliu se había desvanecido en silencio. No había emoción en el rostro de la otra persona, pero Beiliu tenía la sensación de haber sido descubierto. Ese era el otro extremo del poder abrumador de Pain. Podía sentir que la otra parte no tenía la fuerza que hacía a la gente irresistible como Pain, pero tenía un presentimiento en su corazón. Si realmente estalla una pelea, definitivamente él será el perdedor. Aunque Iruko estaba muy enojado por tener esa sensación, finalmente decidió rendirse desde el fondo de su corazón, ya que la organización Akatsuki prohíbe las luchas internas. Si toma la iniciativa, no solo perderá, sino que existe una alta probabilidad de que muera. Por supuesto, Iruko cuidaba mucho su vida. Tras reflexionar sobre esto, centró su atención en los límites de otros linajes. Después de todo, su fuerza no es suficiente para enfrentarse a Uchiha Itachi, pero sí es más que suficiente para lidiar con los ninjas de sangre más marginales de otras aldeas ninja. Además, con la información proporcionada por Zetsu Blanco, capturar a otros ninjas de sangre no supone ningún problema. Y otro punto es que su Kisara no Jutsu requiere la recopilación de 5 límites de linaje para completarse por completo. El Sharingan no es importante. Lo importante es la sublimación después de que los 5 límites de linaje se complementen. La realidad no lo decepcionó. Tras completar el ritual mejorado y obtener el 5º límite de linaje y la liberación de fusión, la técnica de Kisara también se sublimó, tal como Iruko esperaba. Capítulo 129 Zenon/Beiliu. Ahora soy terriblemente fuerte. Después de completar la sublimación, no solo obtuvo un Kekkei Genkai adicional, sino que sus otros Kekkei Genkai, como Liberación Tormenta, Liberación Acero y otras líneas de sangre también se mejoraron en diversos grados. Si antes solo podía confiar en la coordinación de varias manchas de sangre para apenas tocar el umbral de la sombra, entonces después de completar la sublimación, era un verdadero nivel sombra. Y debido a la diversidad de métodos aportados por las distintas manchas de sangre, puede ser considerado como uno de los más destacados incluso entre las personas fuertes del mismo nivel. En resumen, Iruo ahora siente que es terriblemente fuerte, y por eso, cuando se enfrentó al reproche de Feidan, contraatacó sin dudarlo y sin mostrar ninguna cara. La razón por la que lo hizo no fue solo por la confianza que le trajo su mayor fuerza, sino también porque siempre había menospreciado a Idan, creyendo que como miembro de la organización Akatsuki, bajaba su nivel promedio. Al igual que Uchiha Itachi, aunque a Iruko no le gustaba mucho, también reconocía su fuerza y creía que estaba calificado para ser miembro de Akatsuki junto a él. Pero un tipo como Idan, tan estúpido como un idiota, olvidémoslo ya. Como los miembros de la organización no se ven a menudo, Iruko desconoce que Idan tiene la capacidad de matar con casi cualquier tipo de sangre. Sin embargo, incluso si lo supiera, no le importaría mucho. Con la bendición del elemento acero, incluso si Idan usara toda su fuerza, sería difícil obtener una sola gota de sangre. ¿Cómo iba a saberlo? Pero creo que tu suposición es correcta. Después de todo, todos hemos presenciado la fuerza del líder. ¿Cómo se atreve este tipo a buscarle problemas? En cuanto Beiliu terminó de hablar, otra voz resonó a sus espaldas. Sin embargo, no había mucha emoción en el eco, como si afirmara algo. Quien infligió el golpe crítico adicional a Feiduan esta vez fue, naturalmente, Zenon, compañero de equipo de Beirut. La única diferencia con respecto a antes era que Zenon ya no tenía el pelo blanco como antes. En cambio, todo se volvió negro y su aura se volvió mucho más fuerte. Esto ciertamente no era rejuvenecimiento, sino que se debía a los resultados de su investigación, Cola Cero. Mientras Iruko completaba su técnica de engendro demoníaco, Zenon tampoco se quedó de brazos cruzados. Con la ayuda de los recursos de Akatsuki, finalmente obtuvo resultados en los últimos días con el Zero Utal, que había estado investigando durante mucho tiempo. La finalización de Zero Utal no solo le trajo una gran cantidad de chakra, sino que su poder también nutrió su cuerpo, llevándolo al mejor estado posible. Tras años de investigación, la condición de Zenon era similar a la de su compañero Beiliu. Aunque se sentía tremendamente fuerte, su capacidad de reacción era relativamente limitada en comparación con la de su compañero. Sin embargo, esta moderación solo afectaba a Beiliu. Tras obtener Lingwei, Zenon también quería demostrar su fuerza ante sus colegas para mejorar su estatus. Por lo tanto, después de descubrir que sus compañeros de equipo parecían estar en sintonía con él y encontrar a Feiduan, que parecía ser un kaki suave, Zenon también decidió unirse al grupo lo antes posible. Aunque antes existían algunas diferencias entre ellos y Beiliu,
tanto Zenón como Bailu eran personas inteligentes. Ambos sabían que era mejor permanecer juntos en un lugar así. Y aunque sus líneas de investigación son diferentes, aún así, se les considera investigadores científicos excepcionales en el mundo ninja. Se comunican mejor entre sí que otros, lo cual también es una razón importante por la que pueden acercarse. Capítulo 130. El título se ha ido. ¿Tú? Al ver a los dos que cantaban la misma melodía, el rostro de Fei Duan se ensombreció al instante, y al mismo tiempo, inconscientemente, apretó la enorme hoz que tenía en la mano. Si alguien que lo conociera lo viera, sin duda comprendería que era señal de que estaba a punto de actuar. Después de todo, para alguien que disfruta matando gente y ofreciendo sacrificios al dios de la muerte, la actuación de Iruko y Zenón le resulta absolutamente insoportable. Aunque Fei Duan sea un estúpido, puede ver la provocación en la otra parte. Jaja, la cosa se está poniendo interesante. Y hablando de eso, hermano Escorpión, ¿quién crees que es más prometedor? Las actuaciones de Hiruzen, Zenón y Idan fueron, como era de esperar, vistas por los demás presentes. Salvo Uchiha Itachi, a quien no le interesó mucho, todos lo disfrutaron. En otras palabras, es divertido ver la diversión. Soy más optimista con los dos nuevos. Me transmiten una sensación diferente. Creo que tiene algo que ver con lo que ha pasado últimamente. El tono de Scorpion no fluctuaba. Parecía que no prestaba atención a la situación actual y solo respondía a las preguntas de sus compañeros. En cuanto a si esta respuesta se basa en la justicia y la equidad o en emociones personales, solo el propio Scorpio lo sabe. Después de todo, mientras Hiru cazaba ninjas ensangrentados, Scorpion también aprovechó la oportunidad para enriquecer su inventario. Para él, cuantas más marionetas, mejor. Anteriormente, Scorpion no tomó medidas a gran escala porque la organización necesitaba mantener un perfil bajo, pero ahora Akatsuki está listo para salir a la luz, y con el apoyo de inteligencia de Wite Setsu. Scorpio sentiría lástima de sí mismo si no aprovechara una oportunidad tan divina. Lo cierto es que aprovechó esta oportunidad excepcional y cosechó grandes recompensas. En otras palabras, Sasori fue sin duda uno de los responsables de que la organización Akatsuki causara tanto revuelo en el mundo ninja. Por lo tanto, Scorpion obviamente estaba entre los que se quejaron de Fei Duan hace un momento, pero era demasiado perezoso para prestarle atención. Además, ahora que alguien había tomado el control, le importaba aún menos. Sin embargo, aunque no le importa, a Scorpion le encantaría que alguien le diera una lección. Después de todo, él tampoco es un buen tipo. Bueno, como era de esperar del hermano Escorpión, piensas lo mismo que yo. TSK. Justo cuando los miembros de Akatsuki se preparaban para ver la diversión, uno de ellos tenía mala cara y sus ojos verde esmeralda se veían muy sombríos. Era, en efecto, Kakuzu, el compañero de equipo de Idan. Aunque por lo general no le agradaba Feidan, seguía siendo su compañero de equipo después de todo, y la forma en que se comportaban Biru y Zenón demostraba que no lo tomaban en serio, por eso eran tan inescrupulosos. Para Kakuzu, quien estaba de muy mal humor, la razón por la que no reaccionó de inmediato fue que tenía una sensación similar a la de Scorpion. Comparados con antes, Okuroko y Zenón ahora parecían un poco extraños. Era muy probable que hubieran ideado algún método nuevo, y si actuaba precipitadamente, probablemente sería contraatacado por la otra parte. En ese caso, sería mejor dejar que Fei Duan subiera y lo probara primero. Después de todo, pase lo que pase, no hay necesidad de preocuparse por ningún problema con Fei Duan, quien posee un cuerpo inmortal. Es el candidato perfecto para probar la inteligencia. Durante el enfrentamiento entre los dos bandos, la atmósfera circundante se volvió rápidamente tensa y el sonido desapareció lentamente, como la calma antes de la tormenta. Finalmente, Fei Duan, que ya se sentía un poco avergonzado, ya no pudo tolerar la constante mirada de desdén de Iruko y tomó la iniciativa de atacar. Capítulo 131. Supresión. La distancia entre los dos lados no era grande, por lo que Fei Duan corrió hacia Bailu en 2 pasos, y al mismo tiempo levantó la hoz en alto y la balanceó hacia Bailu de arriba a abajo. Vete al diablo. Jeje. Tras darse cuenta de que el objetivo de Fei Duan no era él, Zenón tomó la iniciativa de retroceder. No era por miedo, sino porque quería cederle el escenario a Biru. Tras pasar un tiempo juntos, Zenón tenía muy claro la fuerza actual de su compañero. Aunque era ligeramente inferior a la suya, no tendría ningún problema en enfrentarse a ese idiota con una hoz. Bailu, naturalmente, notó la retirada de Zenón, pero simplemente la miró y la ignoró. En su opinión, para disuadir a otros,
Él, una persona más fuerte, debía actuar para lograr mejores resultados. En cuanto a Zenón, simplemente tuvo que hacerse a un lado y observar su figura heroica. Mientras sus pensamientos pasaban como un rayo, la hoz de Feiduan ya estaba cerca. A esa distancia, Hirú pudo ver claramente la sonrisa desquiciada de Feiduan, lo que lo hizo aún más desdeñoso. No sé si podré demostrar mi autoridad peleando con semejante idiota. Al igual que el desdén en su rostro, Hirú parecía indiferente al ataque de Idan. Simplemente levantó el brazo con indiferencia para bloquear la hoz de Idan. Comparado con la enorme hoz, el brazo de Beilú parece muy frágil, como una mantis intentando detener un carro. Feiduan pensó lo mismo. Al ver la despreocupación de Iruko frente a él, su sonrisa se volvió aún más descabellada. No sabía qué habilidades tenía la otra parte, ni por qué respondió con tanta indiferencia, pero no importaba. Mientras pudiera conseguir la sangre, la otra parte moriría sin duda. Sonido metálico. Con el fuerte impacto, la sonrisa en el rostro de Feiduan se transformó en sorpresa. Obviamente, nunca imaginó que este sería el resultado. Su ataque fue bloqueado fácilmente por el oponente sin siquiera una gota de sangre. Sin embargo, según la ley de conservación de la sonrisa, esta no desaparecerá, sino que se transferirá. Ahora, la sonrisa se ha trasladado al rostro de Beiluo. Al observar la expresión de sorpresa de Feiduan, la sonrisa en su rostro se hizo cada vez más evidente. ¿Te parece extraño? Es cierto. Alguien como tú no lo entendería. Después de decir algo poco claro, Hirú levantó su brazo y ejerció fuerza para arrojar la hoz que sostenía, mientras extendía su otra mano hacia Feidan, con un rayo destellando en ella. Antes de que Feiduan pudiera reaccionar, innumerables láseres brotaron de la palma de Beirú y se dispararon hacia él. La velocidad de los láseres era extremadamente rápida. Feiduan, quien estaba frente a Beirú, no tuvo tiempo de esquivarlos y fue alcanzado por los láseres al instante. Ah, ¿sí? Qué interesante. Después de que Hirú demostró su fuerza, las miradas de todos los presentes se centraron en él, y nadie prestó atención a Idan que estaba volando hacia atrás a quién sabe dónde. Después de todo, comparado con Idan, quien usa habilidades físicas como su principal arma de ataque, la habilidad de Iruko parece ser mucho más problemática. Esto no significa que el escuadrón de la muerte de Idan sea débil en sangre, pero si no puede conseguirla, es realmente inútil. Tomemos como ejemplo a los demás miembros de Akatsuki. Sin importar quiénes sean, a Feiduan le resulta muy difícil obtener su sangre. Sumado a su poco ingenioso coeficiente intelectual para el combate. Y ni hablar de matarlos, no es imposible descubrir su verdadera identidad. Capítulo 132 Reunión. Justo cuando la multitud reflexionaba sobre las habilidades de Iruko, Idan, quien acababa de ser derribado, regresó furioso al lugar. Aparte de que su túnica de Akatsuki estaba un poco dañada, no tenía ninguna lesión visible. Pareces un buen compañero de entrenamiento. Frente a los ojos enojados de Feiduan, Beilu todavía parecía desdeñoso, obviamente no tomaba a la otra parte en serio en absoluto. Ante tal desprecio, el ya furioso Feiduan, naturalmente, no pudo soportarlo. Inmediatamente se preparó para atacar de nuevo, pero esta vez, obviamente, fue mucho más cauteloso que antes. En cuanto a Iruko, sus manos brillaban con fuerza de nuevo, pero tanto su rendimiento como su poder eran obviamente mucho mayores que antes. Parecía haber notado la rápida recuperación de Idan y estaba listo para obrar un milagro con gran fuerza. Ya basta, por favor, deténganse. No les pedí que vinieran aquí esta vez para pelear entre ustedes. Al oír esa voz familiar, aunque Beilu seguía mostrando desdén, el rayo en su mano desapareció gradualmente. Aunque su confianza aumentó considerablemente tras completar la técnica Guillaluo, seguía siendo bastante cauteloso al enfrentarse al dueño de esa voz. Feiduan, naturalmente, también escuchó la voz que lo detenía. Al retirar la mano, Hirú solo pudo volver a colocar la hoz en su espalda con una expresión de tristeza en el rostro, sin ninguna intención de continuar el ataque. Después de todo, aunque a veces es un poco tonto, no lo es. Se equivocó al tomar la iniciativa de atacar, y si continúa atacando después de que esa persona le haya pedido que lo detenga, sería un tonto. Líder, conozco las reglas de Akatsuki que prohíben las peleas internas. Solo estaba contraatacando pasivamente. Todos los presentes pueden comprobarlo por mí. Te lo dije, terminemos este asunto aquí. Al ver que la otra parte lo enfatizaba de nuevo, Beiluo, quien no había echado leña al fuego, también supo que la otra parte no quería seguir con el tema.
Entonces solo pudo suspirar para sí mismo, que Feiduan había tenido suerte y le había salvado la vida. Pain no llegó antes ni después, sino que llegó justo cuando estaba a punto de ponerse serio. Al mismo tiempo que apareció Pain, innumerables papeles volaron a su alrededor, se juntaron y finalmente formaron la figura de Conan. Y esto aún no es el final. Como si fuera una cita, una figura emergió lentamente de las sombras no muy lejos. Tenía cabello verde y ojos negros, y llevaba 2 espadas a la espalda, y parecía que brillaban relámpagos sobre ellas. Después de ver claramente su apariencia, algunas de las personas presentes sintieron una sensación de familiaridad, como si conocieran a la otra persona, pero antes de poder descifrarlo. El espacio a su alrededor parecía distorsionarse, formando un vórtice, y luego una figura que llevaba una máscara naranja emergió de él, y el único ojo expuesto en su máscara también reveló su identidad, Uchiha. Tras el alarde diario de Obito, Zetsu negro y blanco emergió del suelo a su lado. Sumado a la extraña apariencia de Obito, los tres, de pie juntos, emanaban una majestuosidad única. Ninjutsu espacio-temporal. Como el plan anterior era mantenerlo en secreto, solo unas pocas personas sabían sobre la habilidad de Obito, y la mayoría de los demás no pudieron ocultar su sorpresa. ¿Es este el nuevo recluta, Black o es Sander Fang? Parece un poco raro. Sin que Pain dijera nada, Conan tomó la iniciativa de preguntar por Obito. La otra parte solo había dicho que traería a un nuevo miembro, pero no esperaba que fuera él. Los 7 espadachines ninja son muy conocidos en el mundo ninja y, sin duda, poderosos, pero aún son algo inferiores a la organización Akatsuki. Conan cree que Obito también lo sabe, y es improbable que la otra parte traiga aquí a un inútil. Este colmillo trueno de asada negra también le causó hacia Onan una extraña sensación. No sabía la razón específica, pero no importaba. No tenía nada de malo hablar de ello. Capítulo 133 comienza la captura de la bestia con cola. Su nombre anterior era colmillo trueno de asada negra. Ahora debería resultarte más familiar, Buliang. Después de escuchar el nombre de Buliang, todos los presentes entendieron lo que estaba pasando. Originalmente, se creía que quien se unió a Akatsuki era solo uno de los 7 espadachines ninja, pero ahora parece que su idea solo era acertada a medias. Era Raiga Kuroko, pero era solo un tipo desafortunado cuyo cuerpo estaba ocupado. La noticia de la resurrección de Buliang se había extendido por el mundo ninja. Casi todos los presentes habían oído su nombre, pero no esperaban que este infame monstruo se convirtiera en uno de ellos. Ahora que todos están aquí, comencemos con el tema de hoy. Aunque fue un poco sorprendente que Obito pudiera incluso reclutar monstruos como Goryo, fue un poco inesperado para Pain, porque su fuerza era su confianza. Frente a él, no importa si son ninjas o monstruos, no tienen ningún efecto, porque él es Dios, y Dios es invencible. Llamar. Después de que Pain apartara la mirada escrutadora, ni siquiera el propio Buliang se dio cuenta de su alivio. Aunque solo observaba, Buliang sintió una enorme presión. Más tarde, Buliang también se dio cuenta de algo. Aunque ahora tenía un buen cuerpo, definitivamente no sería rival para el supuesto líder de Akatsuki. Por alguna razón, Buliang recordó de repente la experiencia de haber sido casi sellado por Funina, como si el líder de la organización Akatsuki también pudiera sellarlo nuevamente. Debido a las 5 grandes aldeas ninja, este mundo ha estado sumido en el conflicto durante demasiado tiempo. Incluso si hay una tregua, es solo una paz efímera. Demasiadas personas han muerto por los deseos egoístas de las 5 grandes aldeas ninja. El objetivo de nuestra organización Akatsuki es poner fin a todas estas tragedias, y todos ustedes lo saben. Para lograrlo, las bestias con cola, consideradas las armas definitivas por las principales aldeas ninja, son indispensables. Según la inteligencia, los Jinchuriki de 2 colas, 4 colas, 5 colas y 6 colas suelen estar solos, mientras que el de 3 colas se encuentra en estado salvaje sin Jinchuriki. Son relativamente fáciles de capturar. Así que los convertiremos en nuestro primer objetivo y luego reuniremos rápidamente nuestras fuerzas para capturar a las bestias con cola restantes. Ese es el plan general, y asignaré a cada grupo las bestias con cola de las que serán responsables. En ese caso, nos encargaremos de capturar al 7 colas. Aunque el Jinchuriki de 7 colas está bien protegido por Takigakure, después de todo, es solo una pequeña aldea. Al ver que Pain había dispuesto bestias con colas correspondientes para cada miembro de la organización en función de su compatibilidad, y solo faltaban él y Goryo, Obito tomó la iniciativa de aceptar capturar a las 7 colas.
Aunque Buliang sentía que Obito parecía estar un poco excluido y presentía que se había equivocado de barco, no podía hacer nada. Después de todo, había venido con Obito. En ese momento, no tenía sentido decir nada y solo podía estar de acuerdo con la otra parte. De acuerdo, entonces la captura del Siete Colas queda en tus manos. Por supuesto, Pain no rechazaría la decisión de Obito. Ahora que están en la etapa de capturar a las bestias con cola, sería mejor que alguien más contribuyera. Después de todo, incluso si hay desacuerdos entre ellos, eso solo ocurrirá después de que todas las bestias con cola sean capturadas. Antes de eso, aún tienen amplio margen para cooperar. Este es también el consenso entre Nagato y Obito actualmente. Capítulo 133. Un maravilloso malentendido. Entonces, por el bien de este mundo, trabajemos todos juntos. Al poco tiempo. Cerca de la mansión de Miko. Maestro, ¿cómo estuvo mi actuación? Cumplió con sus expectativas. Sion, que acababa de terminar su entrenamiento, no dudó y corrió rápidamente hacia Funina para pedirle una respuesta. En ese momento, no había nada más en sus ojos que el deseo de descansar. En ese momento, estaba únicamente físicamente lejos del agotamiento. Mira qué cansado estás. Mira, el Wan que te acompaña ha entrenado mucho más duro que tú, pero sigue perseverando. ¿De verdad vas a rendirte? Al ver a Sion, quien jadeaba y la observaba con entusiasmo, Funina no pudo evitar sonreír. Practicar con ella no era ninguna broma, pero era gratificante que esta pequeña bruja, mimada desde pequeña, pudiera persistir. Oh, maestro, sabes que llevo poco tiempo practicando. ¿Cómo podría compararme con la hermana Wang? Me estás intimidando. Ante la instigación de Funina, Siyuan obviamente no se lo creyó. Si hubiera sido al principio de la práctica, este truco podría haberle sido útil, pero después de practicar con ella un tiempo, Siyuan comprendió una cosa. Es decir, ya sea Funina o Uchiha Hikaru, pueden tener tanta fuerza a esta edad, lo cual es un completo monstruo. Antes de convertirse en ninja, ella sentía que Funina era muy poderosa, y Uchiha Hikaru tampoco parecía simple, pero después de convertirse en ninja, esto es realmente, censurado, asombroso. Después de darse cuenta profundamente de esta realidad, sin importar cuánto la animara Funina, ya no podía deshacerse de la determinación de Sion de acostarse, pero no era que ella realmente quisiera acostarse. Pero aparte de ella, solo hay dos ninjas a su alrededor, Funina y Uchiha Hikaru. ¿Cómo podría ella, una novata recién convertida en ninja, competir con ellos? Aunque se queme en reliquias, no servirá de nada. Por lo tanto, Sion también lo dejó pasar y decidió ser simplemente una mascota para animar a su amo y a los demás. Después de todo, si realmente se enfrentaba a algún peligro, su amo y los demás sin duda la protegerían, como la última vez. Se puede decir que dado que solo están Funina y Uchiha Hikaru a su alrededor y nadie más con quien compararse, Sion ha subestimado su propia fuerza hasta cierto punto. Como doncella del santuario, equivalente a monstruos y goblins, la cantidad de chakra en el cuerpo de Sion también es exagerada. Antes, Sion no había practicado, lo cual era como tener una montaña de tesoros pero no poder extraerla. La aparición de Funina fue como si le hubieran dado un pico. Aunque no pudo excavar la montaña del tesoro por completo de una vez, al menos tenía un camino por recorrer. En cuanto a su alcance, depende de la propia Siyuan. Al fin y al cabo, el maestro solo puede guiarla, pero la práctica depende de ella misma. Funina no se considera una buena maestra, así que depende más del esfuerzo de Siyuan. Es por esta razón que después de darse cuenta de que Sion tenía algunos malentendidos sobre su propia fuerza, Funina no tenía intención de resolverlos, sino que dejó que este maravilloso malentendido continuara. Esto permitirá que el otro grupo crezca más rápido y pueda defenderse por sí solo. Incluso si se enfrenta a monstruos solo, podrá luchar contra ellos e incluso derrotarlos. Después de todo, aunque Funina no deje que Sion enfrente su pesadilla sola, ¿quién puede predecir lo que sucederá en el futuro? Ni el ninja más rápido del mundo ninja podría alcanzarla, y mucho menos ella. Capítulo 134. La caza de las bestias con cola. Eso es salirse del tema. Es el peor escenario posible. Ella nunca se quedaría de brazos cruzados viendo cómo la otra parte se ve en semejante peligro. Aparte de esta preocupación, mientras Sion practicaba con Funina día a día, también sentía una sensación de alegría en la cultivación. Después de todo, es muy interesante ver cómo la tarjeta naranja de alta calidad que encontraste por casualidad mejora cada día. Y no hablemos de cómo se siente Sion,
al menos Finina lo disfruta y se siente feliz aquí y no extraña Konoha. Pero en el mundo ninja de hoy, una vida pacífica está destinada a no durar mucho. Poco después de que Sion se fuera a descansar, una babosa apareció frente a Funina. Tras aparecer, la babosa no pronunció palabra, sino que escupió un pergamino con un tratamiento especial, se convirtió en una niebla blanca y desapareció. Al ver la niebla blanca disipándose lentamente ante sus ojos, Funina no pudo evitar tener algunas dudas. No podía ser así, la fluidez de esta serie de movimientos era como si estuviera ensayada con antelación. ¿De verdad es tan impopular? ¡Guau! Acento circunflejo. Tras actuar un rato, Finina invocó una bola de agua para lavar repetidamente el pergamino en el suelo, luego extendió la mano para recogerlo y abrirlo. Todo el proceso fue fluido y sin pensarlo dos veces. ¿De verdad es tan grande el movimiento? Parece que esta mariposa mía por fin ha tenido un impacto significativo. Es raro verte así, ¿pasó algo? Aunque Uchiha Wang, que acababa de terminar su entrenamiento y se acercó, no escuchó con claridad lo que murmuró Funina, también notó el cambio en su expresión, que rara vez veía en su rostro. Han sucedido cosas importantes últimamente. El Jinchuriki de 2 colas, el Jinchuriki de 4 colas, el Jinchuriki de 5 colas, el Jinchuriki de 6 colas y el Jinchuriki de 3 colas en su estado salvaje. Estas bestias con cola han sido atacadas y capturadas por la organización Akatsuki el mes pasado, y la aldea de la nube, la aldea de la niebla y la aldea de la roca están muy enfadadas por esto. Al fin y al cabo, es como darles una bofetada, primero en el lado izquierdo y luego en el derecho. HMPH. Al oír la risa de la chica de enfrente, Finina supo que la otra persona definitivamente no la había escuchado. Era obvio que no le importaba en absoluto. Probablemente solo escuchó sus 2 últimas frases. Pero lo mismo ocurre con Funina. ¿Qué tiene que ver con ella lo que pase con esas aldeas ninja? Mientras Naruto, con quien tiene una buena relación, esté a salvo, eso es todo lo que importa. En cuanto a la seguridad de Naruto, Funina no estaba demasiado preocupada. Aunque Jiraiya parecía un poco frívolo en momentos normales, seguía siendo confiable en asuntos serios. La seguridad de Naruto estaba garantizada mientras estuviera con él. Sin embargo, aún así, después de que los Jinchuriki de cada aldea ninja fueran asesinados uno tras otro, Tsunade inmediatamente ordenó a Jiraiya que llevara a Naruto de regreso a la aldea. Es obvio que muchos Jinchuriki fueron asesinados uno tras otro en poco tiempo. Esto no es algo que pueda lograr una o 2 personas. Además, la organización Akatsuki ya ha causado muchos problemas en el mundo ninja. Cualquiera con un cerebro normal puede suponer que Akatsuki debe tener múltiples ninjas poderosos. Si realmente fuera asediado por esta gente, incluso si Jiraiya fuera fuerte, inevitablemente moriría en el noroeste, sin mencionar que tenía a Naruto, una carga, con él. Debido a las acciones de Akatsuki, mi maestro también sintió que era demasiado peligroso para mí estar afuera y me pidió que regresara de inmediato sin demora. De hecho, ya era muy eufemístico que Funina lo llamara solicitud. De hecho, no se diferenciaba en nada de una orden. Aunque solo eran palabras, Funina también percibía la firmeza de la otra parte. Capítulo 135. Funina, ¿en qué estás pensando? Cuando Uchiha Wang, que originalmente estaba de buen humor, escuchó a Funina mencionar que ella también necesitaba regresar a la aldea, un rastro de pánico cruzó su rostro. Funina es una ninja de Konoha, pero proviene del periodo de los reinos combatientes y no tiene identidad. Había pensado en esto hace mucho tiempo, pero no esperaba tener que afrontarlo tan pronto. ¿Qué, maestro? ¿Vas a volver? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Si vienen los monstruos, estaré acabado. No, maestro, definitivamente no quieres verme muerto por los monstruos, ¿verdad? Sion, quien originalmente descansaba a un lado, solo escuchaba por diversión, pero se puso nerviosa al enterarse de que Funina se iba. Además, a diferencia de Uchiha Hikaru, siempre decía lo que pensaba delante de sus allegados. Pero en lugar de tener miedo a los monstruos, Sion era más reacia a separarse de su amo, porque Funina no solo era su maestra, sino también una de sus raras amigas. En su vida antes de la llegada de Funina, debido a sus habilidades, Sion siempre parecía sin emociones, para protegerse a sí misma y a los demás. Pero si ese es el caso, definitivamente no tendrá amigos. Los demás respetarán su estatus o temerán sus habilidades. Por lo tanto, sus únicos amigos eran Funina y Uchiha Hikaru, a quienes no les importaba su identidad ni les temían sus habilidades. Aunque esta época fue difícil, también fue la más feliz de su vida.
Es una lástima que nada permanezca inalterado y que las cosas no se desarrollen como todos desean. Después de escuchar la pregunta de Sion, aunque la expresión de Uchiha Hikaru no cambió, miró a Funina en silencio, esperando la siguiente respuesta de la otra parte. Oye, ¿qué les pasa? Vamos a cambiar de lugar, pero actúas como si nos separáramos para siempre. Sonríe. Ante las miradas expectantes de ambas personas, Funina adivinó lo que estaban pensando y no pudo evitar sentirse impotente, como si fuera a abandonarlos. ¿Cómo es posible? He subestimado la importancia que tienen en mi corazón. Es como si fuera una mujer mala con la que solo quiero jugar y olvidarme. ¿Es realmente así? ¿Cambiar de lugar? Claro, ¿qué más crees que pasará? Sobre todo tú, con tus limitadas habilidades actuales, no me atrevo a imaginar qué pasaría si de verdad te encuentras con un monstruo. Y a Hikaru también, ¿no te dije que siempre te protegería? ¿Cómo podría abandonarte y escapar? Así que vayamos a otro lugar y regresemos juntos a Konoha. ¿Está bien? ¿Les causaremos algún problema? Tras estar despierto tanto tiempo, Uchiha Wan comprende bastante bien el mundo actual. Sion está bien, pero es diferente. Traer a una persona desconocida a la aldea precipitadamente sin duda despertará sospechas. Por favor, pase lo que pase, soy discípulo del actual Hokage. Como dice el dicho, si no miras la cara del monje, mira la cara del Buda. Aunque no tenga mucha cara, tengo que mirar la cara de mi maestro. Además, aunque alguien tenga malas intenciones, no importa. Si eso sucede, aún puedo hacer todo lo posible por salvar su reputación. A Funina no le importaron en absoluto las preocupaciones de Uchiha Wang, y ni siquiera se molestó en decir nada si no era para tranquilizar a la otra parte. ¿Qué tipo de problemas podría enfrentar como discípula del Hokage en Konoha? Quizás era solo un porrero que siempre hablaba de Konoha. A Funina no le importaba cuánto de las acciones de la otra parte, de principio a fin, fueran para Konoha y cuánto para ella misma. Nada de esto importaba. Debido a su identidad, puede optar por ignorar los acontecimientos pasados para no afectar negativamente a Tsunade. Después de todo, Danzo tiene un serio enemigo, Sasuke, quien, naturalmente, no lo dejará ir tras descubrir la verdad. Funina tiene una buena relación con Sasuke, así que, naturalmente, está dispuesta a darle la oportunidad de vengarse personalmente. La única diferencia es si Danzo puede saltar por ahí más o menos tiempo. Sin embargo, la premisa de todo esto es que Danzo no hace nada raro. Si tiene algún plan malo para Uchiha Hikaru o Sion, a ella no le importa ayudar a Sasuke a vengarse por adelantado. En el peor de los casos, puedo esperar hasta más tarde para resucitar a Danzo y darle un respiro a Sasuke. Creo que ni a Sasuke ni a Danzo les importará para entonces, jeje. En cuanto a por qué tiene tanta confianza y no le importa la amenaza de Danzo, es por supuesto por la confianza que le da su fuerza. Chakra, Super Sombra, 42305/5000. La suposición anterior de Funina era correcta. El monstruo resucitado se convirtió en una nueva versión teatral. En esta versión teatral, ella se convirtió naturalmente en la protagonista gracias a su excelente actuación al enfrentarse al monstruo. Aunque el público estaba un poco desconcertado de por qué el verdadero protagonista Naruto rara vez aparecía en la pantalla, sino que era Fermina corriendo de un lado a otro en el set, afortunadamente, Fermina dejó una buena impresión en la audiencia desde el principio. Por lo tanto, el público finalmente se sintió realmente atraído por esta versión teatral protagonizada por Funina, y luego Kuku mostró su amor por ella, brindando apoyo a la persona que le gustaba de otra manera. Capítulo 136. Lo entiendo. Gracias al apoyo entusiasta de muchos espectadores, una gran cantidad de me gusta también actualizó con éxito el nivel de chakra a Super Sombra, lo que fue un avance cualitativo en comparación con antes. Si antes era necesaria la cooperación de otros para sellar con éxito a los monstruos, ahora ella puede lidiar con ellos fácilmente y derrotarlos por sí misma. Esta fuerza sin precedentes también aturdió a Funina. Si no hubiera leído la novela original y hubiera sabido que habría tantos enemigos poderosos en el futuro, probablemente se habría sentido realmente mareada. Este tipo de mentalidad es absolutamente inaceptable. Antes de poseer la fuerza para dominar el mundo, aún es necesario ser cauteloso. Muchos predecesores que han viajado a través del tiempo ya lo han demostrado. Aunque por mi parte no hay problema, a diferencia de Ikari, Sion, tú eres la Miko aquí. ¿Sería problemático si vinieras conmigo? Tras explicar los asuntos de Konoha, Funina mencionó los asuntos de la Tierra de los Demonios. Debido a diversos factores, el estatus de las sacerdotisas aquí es muy alto.
Aunque es un país pequeño, retirar a la bruja precipitadamente puede tener algunos efectos negativos, por ejemplo, después de un periodo de tiempo. Empezaron a correr rumores de que los ninjas de Konoha habían secuestrado a una noble doncella del santuario de la Tierra de los Demonios, y ella se puso firme. Algo andaba mal y me resultaba familiar. Está bien, maestro. Durante el tiempo que llevan aquí, aunque los demás en la casa de la bruja no lo han dicho abiertamente, todos nos han expresado su cariño en privado. Creen que no solo me salvaste a mí y a este lugar, sino que también eres una muy buena persona, diferente de la mayoría de los ninjas que han conocido antes, así que si quieres llevarme contigo por mi seguridad, definitivamente no tendrán ninguna objeción. Aunque parecía una deducción de 3 habitaciones y una sala, el tono de Sion era muy serio. Era evidente que no se estaba inventando nada, sino que expresaba la actitud de este lugar hacia Funina. Parece que confían mucho en mí. Si es así, les demostraré que confían en mí. No te quedes ahí parado. Regresa, prepárate, despídete de ellos y tenemos que irnos rápido. Al escuchar los justos elogios de Siyuan, los pensamientos de Funina, que recientemente se habían desviado, volvieron al camino correcto y comenzó a organizar los próximos asuntos. Ahora que lo pienso, es la primera vez que sales de la tierra de los fantasmas, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Aquí no hay forasteros, así que puedes expresarte con total libertad, ja. Aunque la fuerza especial de Sion ha mejorado muchísimo durante este periodo, sigue siendo un poco inferior a la de Funina y Uchiha Hikaru. Por lo tanto, son ellos quienes deben adaptarse a la velocidad de Sion al viajar. Ese sentimiento estuvo bien a corto plazo, pero después de un tiempo, Funina ya no pudo soportar la soledad, así que decidió buscar algo de diversión con su buen aprendiz. ¿Y por qué no buscaron a Uchiha Hikaru? Vamos, se conocían mucho antes que Sion, y sumado a algunos factores propios de Uchiha Hikaru, ya se conocían demasiado. En otras palabras, ha comprendido completamente a Uchiha Hikaru Funina. Puede que ni siquiera la misma Uchiha Hikaru la comprenda mejor que Funina. Comprender es como tocar el acordeón. De hecho, desde que dejé la tierra de los demonios y ya no tengo que preocuparme por mi identidad como sacerdotisa, he visto muchas cosas que nunca antes había visto, y, justo cuando Funina escuchaba con alegría, Sion dejó de hablar repentinamente. Este comportamiento inusual atrajo de inmediato la atención de las otras dos. Capítulo 137. Encuentro con los monstruos de nuevo. Ambos sabían que Sion no se comportaría así sin motivo alguno, y se concentraron en detectar cualquier anomalía que pudiera estar ocurriendo a su alrededor. Sin embargo, ni Funina ni Uchiha Hikaru notaron nada extraño al final. Siento el aliento del fantasma. Debe estar cerca ahora. ¿Yo? Auge. Al notar las miradas desconcertadas de los dos, Sion comenzó a explicar el motivo, pero fue interrumpida nuevamente por un fuerte ruido antes de que pudiera terminar sus palabras. Sion ya no necesitaba decir nada. Funina y Uchiha Hikaru giraron la cabeza casi al mismo tiempo para mirar en dirección al sonido y vieron la enorme explosión que se produjo junto con el fuerte estruendo. Sin duda, una feroz batalla debió haber estallado allí, y una de las partes en la batalla fueron, sin duda, los monstruos. Lamenté haberlo dejado escapar la última vez, pero no esperaba que fuera tan casual que nos volviéramos a encontrar tan pronto. Así que aprovecharé esta oportunidad para terminar lo que dejé pendiente la última vez. Después de recibir una respuesta positiva de Sion, Funina inmediatamente tomó su propia decisión y resolvió la amenaza del monstruo aquí. Ayudar a Sion a adquirir la capacidad de luchar contra monstruos era simplemente una medida de precaución. Si de verdad se topaba con uno, la primera opción de Funina, por supuesto, sería hacerlo ella misma. Después de todo, a diferencia de Sasuke, Sion no tiene que resolver su obsesión con el monstruo sola. Al igual que la última vez, si alguien puede ayudarla a lidiar con él, sin duda estará dispuesta a hacerlo. Pero Kakashi-senpai y Gai-senpai no están aquí esta vez, y no puedo ayudarte mucho ahora mismo, así que ¿por qué no los evitamos primero? Tras enterarse de que Funina estaba a punto de atacar a Buliang, los ojos de Sion se iluminaron al principio, pero al instante siguiente dudó un poco. Le preocupaba si podrían lidiar con Buliang. No quería que sus dos únicas amigas salieran lastimadas por sus propios asuntos. Puede parecer ridículo, pero esto es lo que piensa Sion ahora. Aunque Sion ha aprendido durante este tiempo que Uchiha Hikaru también es un ninja poderoso, su percepción de él es simplemente que es muy poderoso. Como recién había comenzado a entrenar y no había visto muchos ninjas antes, y Uchiha Hikaru no era del tipo que se jactaba de sí mismo,
Sion estaba un poco insegura acerca de la fuerza de Uchiha Hikaru. La situación con Funina es similar. La impresión que Sion tiene de su fuerza aún persiste desde su enfrentamiento con Buliang. Aunque Buliang no era su oponente en ese momento, contaba con la ayuda de dos superiores, Kakashi y Gai. Ahora, los dos superiores han sido reemplazados por Uchiha Hikaru. Aunque no ocultaron el pasado de Uchiha Hikaru, no lo mencionaron demasiado, ni siquiera su engañosa apariencia. Entonces, en opinión de Sion, la ayuda proporcionada por Uchiha Hikaru, una abuela barra diagonal tachada, de la misma edad, probablemente no sea tan buena como la proporcionada por Kakashi y Gai, dos ninjas adultos. No te preocupes, es imposible que un fantasma sea, en fin, confía en mí, tu amo. Si no estuviera seguro, los habría cogido a todos y habría huido. ¿No te parece, Wang? Sí. Uchiha Wang no dijo nada, solo asintió para expresar su acuerdo. A menudo competía con Funina y conocía su fuerza actual. Se puede decir que mientras la fuerza de los Buliang no aumente explosivamente durante este periodo de tiempo, el oponente solo terminará siendo aplastado por ellos. La peligrosa situación que Sion imaginó era simplemente imposible de suceder. Capítulo 138 Nanao. Lo mismo le ocurrió a Jian Wang. Si Yuan no sabía qué decir. Al fin y al cabo, la estaba ayudando. Si seguía negándose, parecería pretenciosa. Como no hay problema, vámonos. Tras decir esto, justo cuando Funina estaba a punto de irse, notó que Si Yuan, a su lado, sacó una campanilla de sus brazos y se la entregó. Al ver la confusión de Funina, Si Yuan comenzó a explicarle de inmediato. Mi madre me dejó esto. Dijo que podría protegerme en momentos de peligro. Pero también sé que no puedo ayudar en esta batalla, así que te lo daré primero. Después de decir eso, sin esperar que Funina respondiera, Sion metió la campana en la mano de Funina. Mirando a Sion, quien le puso la campana en la mano y se alejó rápidamente, como si temiera que se negara, Funina no pudo evitar sonreír con amargura. Parecía que su aprendiz no confiaba en ella en absoluto. Tras una cuidadosa observación, Funina percibió el poder oculto en la campana. En otras palabras, era un accesorio útil. No sabía cómo la había hecho la madre de Sion. Como tu madre te lo dejó, deberías cuidarlo bien. Además, no necesito esto para proteger mi seguridad. Quien debería preocuparse es Buliang. Después de comprender algo, Funina forzó la campana a volver a la mano de Sion, murmurando algo al mismo tiempo. ¿Bromeas? ¿No es obvio quién de los tres necesita más esta campana? Ella y Uchiha Hikaru no tendrán ningún problema en enfrentarse al monstruo solos. La única que debe preocuparse por los accidentes es Sion. Después de devolver el objeto a su legítimo dueño, temiendo que Sion siguiera apretando el gatillo, Funina se dirigió inmediatamente en la dirección de donde aún provenía el ruido y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al ver a Funina irse, Sion se giró para mirar a Uchiha Hikaru, que estaba a su lado. Al encontrarse con la mirada de Sion, Uchiha Hikaru supo de inmediato lo que pensaba y tomó la iniciativa de hablar sin esperar a que hablara. No me mires. Comparado con nosotros, eres tú quien más lo necesita. Olvídalo. No tiene sentido decir más ahora. Pronto lo sabrás. Vámonos rápido. Si llegamos tarde, probablemente ella se encargará del fantasma. Al ver a Sion, quien lo observaba con interés, Uchiha Hikaru no pudo evitar sentir algo de resentimiento. De verdad, había corrido tan rápido y le había dejado todo el problema a ella, aunque ella quería luchar codo con él. Poco después, Funina, quien fue la primera en moverse, vio a los culpables de la conmoción. Uno de ellos era Buliang. Aunque había cambiado de cuerpo, su impresionante aura hizo que Funina lo reconociera a primera vista. El otro ser que lo enfrentaba era más fácil de reconocer. Era un escarabajo gigante con 6 alas que surcaba el cielo. ¿Quién más podría ser sino Nanabi? En cuanto reconoció las identidades de ambos, Funina supo más o menos cuál era la situación actual. Desde la última vez que Obito rescató a Buliang, Buliang se había unido a Akatsuki, tal como ella esperaba. El rompevientos en el cuerpo del oponente, que simboliza a la organización Akatsuki, lo demuestra. Sumado al hecho de que otras bestias con cola fueron atacadas una tras otra, la razón por la que Buliang y Nanabi luchan aquí es obvia. Pero, ¿qué pasa con los demás? Era bien sabido que Akatsuki operaba con 2 miembros, pero Funina no encontró rastro de los demás. Esto significaba que era muy hábil en la hechicería y muy valiente, y logró capturar a la bestia con cola él solo. O es muy bueno ocultando sus huellas, así que no lo notó.
De estas dos respuestas, Funina prefiere la segunda. No cree que Obito dejaría salir solo a Buliang después de rescatarlo con tanta dificultad. Resulta que tanto Obito como Zetsu son muy hábiles para ocultarse. Funina supuso que observaban la batalla desde un costado, pero la situación actual era que los monstruos tenían la ventaja, así que no habían aparecido. Ya sean monstruos o bestias con cola, el daño que pueden causar es catastrófico. Por lo tanto, en los sucesivos enfrentamientos entre ambos bandos, una gran área ha sido arrasada. Aunque lucharon ferozmente, lo que lo hizo difícil para Funina fue que el zorro de 7 colas ahora estaba claramente en desventaja, e incluso su transformación completa en una bestia con cola parecía ser casi insostenible. En su opinión, lo único que dificultaba el combate contra el monstruo era la imposibilidad de matarlo, pero aparte de eso, no había nada difícil. ¿Cómo podría una digna bestia con cola ser derrotada así por un monstruo incompleto? Originalmente, quería encontrar una oportunidad para lanzar un ataque sorpresa contra Buliang, pero ahora parece que no hay posibilidad. Sin embargo, no importa. Buliang no puede ser su oponente en un combate cuerpo a cuerpo, incluso si necesita desviar su atención para vigilar el paradero de Obito. En el centro del campo de batalla, el enorme cuerpo de Nanabi cayó pesadamente del cielo. En ese instante, su cuerpo quedó cubierto de quemaduras y temblaba incontrolablemente. Las bestias con cola son realmente difíciles de manejar, pero eso es todo lo que pueden hacer frente a mí. La razón de la aparición de Nanabi era el monstruo que se acercaba lentamente. En ese momento, las espadas dobles en sus manos lanzaban constantemente rayos negros, lo que inspiraba escalofríos con solo mirarlas. Bueno, no puedo matarte todavía, así que te incapacitaré temporalmente. Mientras hablaba, Buliang levantó las espadas dobles y las cruzó frente a su pecho. Con la infusión de su chakra único, el rayo negro en las espadas aumentó al instante. El simple poder inquietó al Nanabi del otro lado. Lo siento, Feng, la habilidad de esa persona es muy extraña, no puedo salvarte. Está bien. Siento que te has esforzado al máximo para ayudarme, pero ¿quién iba a pensar que el polvo de escamas sería inútil contra ese villano? Me alegra mucho haber podido luchar a tu lado hasta ahora. En el ámbito espiritual, Nanao también se disculpó con Kaede. Aunque estaba sellada, Kaede, como su Jinchuriki, tenía una buena personalidad. Bajo su influencia, los años de convivencia hicieron que Nanao superara su odio y se hicieran amigos. Nanao había declarado previamente que protegería a la otra parte, pero no esperaba encontrarse con un oponente con quien tenía una mala relación. La mayoría de sus habilidades estaban limitadas por el monstruo. Los efectos paralizantes y de obstrucción de la visión del polvo de escamas son extremadamente efectivos para los ninjas normales, pero casi no tienen efecto en monstruos como los goblins. La parálisis no le afecta y su poderosa percepción le permite luchar normalmente sin depender de la vista. El cuerpo ocupado por Buliang, Kurochu Raiga, y su espada ninja Sander Blade, Fang también le proporcionan una fuerte capacidad de escape del rayo, combinada con el enorme chakra de Buliang. El poder del rayo que desató fue mucho mayor que el del Raiga de la Oe negra original. Incluso las bestias con colas se vieron afectadas. Entre ellas, el 7 colas fue el más afectado. Capítulo 139 Golpéame. En batalla, gran parte de la ventaja de Nanabi proviene de volar, pero la parálisis causada por la liberación del rayo afecta a este aspecto de ella. Aunque el efecto del escape relámpago de Buliang no fue suficiente para privarla completamente de la capacidad de volar, en una competencia de este nivel, incluso un pequeño retraso causaría muchos fallos innecesarios. Y Buliang naturalmente puede aprovechar estos defectos, razón por la cual Nanabi fue derrotado tan duramente por Buliang solo. Al ver que el monstruo acumulaba poder gradualmente, Nanao no quería sentarse allí y esperar la muerte y quería contraatacar, pero al final, su cuerpo simplemente se sacudió unas cuantas veces y luego no hubo seguimiento. Después de todo, ya había sufrido demasiado daño en la batalla anterior, y el hecho de que aún pudiera mantener su forma de bestia con cola era el resultado de su mejor esfuerzo, por lo que el contraataque en última instancia era solo una charla vacía. ¿Se acabó? Al ver a Iwei forcejeando en el suelo, Buliang se burló, pero justo cuando estaba a punto de actuar, una repentina sensación de peligro lo invadió. Siguiendo su intuición, Buliang también descubrió la causa de la crisis: 2 lanzas de agua que volaban hacia él a toda velocidad. Tras notar el repentino ataque, Buliang cambió al instante el objetivo del ataque al que se dirigía. No fue porque no supiera cómo rematarlo,
sino porque la familiar y peligrosa sensación de la lanza de agua le hizo no subestimarla en lo más mínimo. Las espadas dobles blandidas cortaron una enorme cruz compuesta de relámpagos negros saltarines. Aunque no tiene nombre, este ataque del fantasma ha superado el 99% de la capacidad de escape del rayo. En un abrir y cerrar de ojos, la cruz de relámpagos chocó con la lanza de agua. Aunque esta última parecía insignificante comparada con el ataque del monstruo, al menos así lo veían Nanao y Kaede, que observaban desde un costado. Pero lo que sucedió después superó sus expectativas. Tras la colisión, la lanza de agua no desapareció, sino que explotó en un enorme y veloz vórtice de agua que se tragó todos los rayos. Al ver que su ataque fue completamente bloqueado, aunque fue un poco inesperado, Buliang no se sorprendió demasiado, pues ya tenía una idea aproximada de la identidad del oponente. Tras ver la escena, poder contrarrestarlo ya era un buen resultado. Si hubiera intentado atacar a Nanabi por la fuerza, habría quedado atrapado en la lanza de agua y probablemente habría recibido el ataque. Aunque era inmortal, no quería experimentar la sensación de un vórtice explotando dentro de su cuerpo. Esa persona parece haberse vuelto más fuerte que antes. Aunque se resistía a admitirlo, Buliang no pudo evitar dudar al darse cuenta. El tiempo que había pasado vagando por el mundo ninja tras recuperar su libertad le había permitido comprender mejor la situación. Puede seguir fortaleciéndose aprovechando el miedo de la gente, así que no necesita luchar a muerte. Además, el objetivo de la misión es la bestia con cola, y los demás ya no están a su alcance. Justo cuando Buliang había encontrado una excusa adecuada y estaba a punto de evacuar, un sonido repentino de ruptura en el aire llegó desde su derecha. Al oírlo, Buliang no lo pensó dos veces y alzó sus espadas dobles para bloquear a la derecha. Eres tú, después de todo. Al ver la larga espada que sostenían Lei Dao, Ya y Funina, Buliang no pudo evitar sentirse molesto. Estaba listo para retirarse, pero la otra parte seguía molestándolo. Parecía que no lo tomaban en serio. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo. ¿Me extrañabas? Al ver que el rostro del monstruo de enfrente se estaba volviendo poco a poco feo, Funina levantó ligeramente las comisuras de su boca, revelando una sonrisa encantadora, lo que dejó a Feng atónito por un momento. Sin embargo, a los ojos del monstruo, esto se convirtió en una provocación, como si dijera golpéame o, *o. Capítulo 140 Erosión. Bufido. Ante la provocación de Funina, Buliang no dijo nada. La espada de relámpagos volvió a brillar con un rayo, lo que ya revelaba sus pensamientos. Incluso un hombre de arcilla tendría algo de temperamento, y más aún él. Además, a juzgar por sus combates anteriores, Funina era obviamente mejor en ninjutsu, pero ahora cedía su ventaja para competir con él en habilidades físicas. Aunque era desagradable ser menospreciada, también era una oportunidad de venganza. ¿Cómo puedes, un monstruo, jugar así con la espada ninja? ¿Cómo puedes dejar que los 7 espadachines ninja dejen de lado su reputación? Al mismo tiempo que aparecía el rayo, un color azul intenso también se asomó a la superficie de Murasame. Originalmente, los rayos tendían a extenderse por la hoja de la espada del trueno, pero esto desapareció tras el encantamiento de Murasame. Originalmente, Buliang había ignorado selectivamente las charlas basura de Funina, pero después del encantamiento de Murasame, no pudo evitar fruncir el ceño. Su percepción era extremadamente aguda, y por lo tanto podía sentir que la corriente de relámpagos que acababa de extenderse no era compensada por el chakra del atributo agua que cubría a Murasame, sino más bien una sensación similar a la erosión. Aunque ambos parecían similares, Buliang tenía un mal presentimiento. Aunque la otra parte casi lo selló la última vez, no tenía ese presentimiento. Y ahora, si realmente está sellado por la otra parte, entonces la erosión constante puede hacer que muera por completo, ¿verdad? Antes de esto, Buliang nunca había pensado que moriría. Como mucho, volvería a ser sellado y esperaría a que alguien lo abriera, pero cuando la cuestión de la muerte realmente se presentó ante él. Ya sea que lo admitiera o no, Buliang estaba de hecho un poco en pánico. Parece que te has dado cuenta. Este es el regalo para nuestra tan esperada reunión. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Los ojos son el espejo del alma. Aunque Buliang es un monstruo, esto también aplica hasta cierto punto. Al menos Funina puede ver el pánico evidente en los ojos del otro. Para ser honesta, no esperaba que la reacción de la otra parte fuera tan fuerte. Parece que los monstruos también le temen a la muerte.
La razón por la que antes estaban tan obsesionados con destruir el mundo era solo porque nadie los hacía sentir amenazados. Corte la muerte. Al ver la expresión juguetona de Finina, Buliang pareció enfurecerse, y una gran cantidad de chakra estalló repentinamente desde su cuerpo, y el rayo negro que envolvía la espada de trueno también surgió, llenando instantáneamente la visión de Finina y atacándola como una fuerza abrumadora. Ante este veloz ataque, un ninja común probablemente moriría al instante sin siquiera tener tiempo de usar la técnica de sustitución, pero Finina simplemente levantó la mano derecha con calma. Al instante siguiente, una cortina de agua la envolvió por completo, bloqueando el trueno negro del exterior. Eres un cobarde. Mientras Finina resistía el rayo, el fantasma no aprovechó la oportunidad de seguir atacando, sino que se retiró inmediatamente después del estallido, lo que dejó atónita a Finina. Debo decir que es un verdadero monstruo, no le importan las apariencias. Si fuera alguien con una fuerza similar, aunque quisiera retirarse, probablemente no correría con tanta decisión. Después de todo, quienes poseen tal fuerza pertenecen a la élite de sus respectivas aldeas. Aunque no lo digan abiertamente, deben tener orgullo en sus corazones, y es imposible que sean tan desvergonzados. ¿Eh? ¿Los fantasmas no son humanos? Está bien. Aunque se quedó sin palabras, Finina no dejaría que la otra parte se escapara así. La corrosividad que había desarrollado a través de su profunda investigación sobre los cambios en la naturaleza del chakra estaba diseñada para lidiar con oponentes inmortales como Buliang. No había forma de que dejara que la otra parte se escapara fácilmente.